Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en el canal, donde siempre les traemos lo último del mundo del espectáculo, las noticias más jugosas y, por supuesto, todo sobre nuestros famosos favoritos. Y hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a explotar. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón a todos. Pero no vamos a hablar de sus nuevos proyectos o de sus looks espectaculares, sino de algo mucho más íntimo y personal, su relación. Prepárense porque, según fuentes muy cercanas, ha habido una revelación que lo cambia todo. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Yo sé que sí. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles contenido exclusivo y de primera mano. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como todos saben, Hande Erçel ha sido objeto de mucha atención mediática en lo que respecta a su vida amorosa. Desde su romance con Kerem Bürsin, que nos enamoró a todos en la serie Sen Kalkam, hasta sus relaciones posteriores, cada movimiento que hace es analizado al detalle. Y es que es inevitable, ¿verdad? Cuando una persona es tan talentosa y hermosa como Hande, todos queremos saber quién ocupa su corazón. Después de su separación de Kerem, Hande fue vinculada sentimentalmente con varios nombres, pero fue su relación con Hakan Sabancı la que realmente capturó la atención de los medios y de sus fans. Hakan, proveniente de una de las familias más influyentes de Turquía, parecía ser el complemento perfecto para Hande. Viajes lujosos, cenas románticas, apariciones públicas, todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y es aquí donde entra nuestra revelación bomba. Durante los últimos meses, han circulado rumores sobre posibles tensiones en la relación de Hande y Hakan. Se les ha visto menos juntos, sus interacciones en redes sociales han disminuido y, en general, la atmósfera que los rodeaba parecía haber cambiado. Pero nadie, absolutamente nadie, se imaginaba lo que estaba por venir. Según una fuente muy cercana a Hande, la actriz habría confesado a su círculo más íntimo que la relación con Hakan no era tan idílica como se veía desde fuera. Al parecer, la presión mediática, las exigencias de sus respectivas carreras y, sobre todo, las diferencias en sus estilos de vida, habrían comenzado a pasar factura. Sí, lo sé, es fuerte. Pero la cosa no termina ahí. Nuestra fuente también nos reveló que, aunque Hande apreciaba mucho a Hakan y valoraba el tiempo que pasaron juntos, sentía que no podía ser completamente ella misma en la relación. Al parecer, las expectativas de la familia Sabancı y el protocolo social que rodea a su entorno eran difíciles de manejar para Hande, una mujer independiente, creativa y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida. Imagínense la situación: Hande, una actriz exitosa, acostumbrada a la libertad creativa y a expresarse sin tapujos, de repente se encuentra inmersa en un mundo donde cada uno de sus movimientos es cuidadosamente observado y juzgado. Debe ser abrumador. Y según nuestra fuente, esa fue precisamente la razón por la que Hande habría tomado una decisión radical. ¿Cuál es esa decisión? Pues según la información que tenemos, Hande habría decidido poner en pausa su relación con Hakan. Sí, lo sé, es una noticia impactante. Pero al parecer, la actriz necesita tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiere y para enfocarse en su propio bienestar. Y ojo, no se trata de una ruptura definitiva, sino de un tiempo para respirar y para evaluar el futuro de la relación. Ahora bien, es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Hakan. Sin embargo, nuestra fuente es muy confiable y nos ha proporcionado detalles que coinciden con otras informaciones que hemos estado recopilando durante las últimas semanas. Así que, aunque debemos tomar esta noticia con pinzas, creemos que hay una alta probabilidad de que sea cierta. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Hande? ¿Cómo afectará esta pausa en su relación a su carrera y a su vida personal? Pues creo que es una oportunidad para que Hande se reconecte consigo misma, para que explore nuevas facetas de su personalidad y para que se dedique a sus pasiones sin restricciones. Y quién sabe, quizás este tiempo separados fortalezca su relación con Hakan y les permita construir una base más sólida para el futuro. Lo que sí es seguro es que Hande Erçel es una mujer fuerte, talentosa y con una gran determinación.
Ha superado muchos obstáculos a lo largo de su carrera y ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone. Así que, sea cual sea el camino que elija, estoy segura de que lo hará con valentía y con la frente en alto. Y hablando de valentía, quiero aprovechar este momento para aplaudir a Ande por tomar una decisión tan difícil pero, al mismo tiempo, tan importante. No es fácil admitir que una relación no está funcionando y tomar la iniciativa de ponerle un alto. Se necesita mucho coraje para priorizar el propio bienestar y para seguir el propio camino, incluso cuando eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. Así que desde aquí le enviamos a Ande todo nuestro apoyo y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Sabemos que tomará la decisión correcta y que seguirá brillando con luz propia, tanto en su carrera como en su vida personal. Y por supuesto, estaremos aquí para seguirla de cerca y para mantenerlos informados de todas las novedades. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo con la revelación bomba sobre la relación de Ander Cell. Recuerden que la información que les hemos proporcionado es de una fuente muy confiable, pero que aún no ha sido confirmada oficialmente. Así que les pedimos que tomen esta noticia con pinzas y que esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Hemos explorado a fondo la información que tenemos, hemos analizado los posibles motivos detrás de esta decisión y hemos reflexionado sobre el futuro de Ande. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro apoyo a esta talentosa actriz que nos ha robado el corazón a todos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta revelación. ¿Creen que Ande tomó la decisión correcta? ¿Piensan que ella y Akan volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles lo último del mundo del espectáculo y las noticias más jugosas sobre sus famosos favoritos. Así que no se lo pierdan y únanse a nuestra comunidad. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Pero esperen, que aún hay más. Porque esta bomba, mi gente, tiene ecos que resuenan por toda Estambul y hasta Hollywood. Vamos a desgranar aún más esta noticia, profundizando en los detalles y analizando las posibles consecuencias de esta pausa sentimental. Para entender la magnitud de esta revelación, tenemos que recordar el impacto que Ande ha tenido en la cultura pop turca y mundial. Desde su papel protagónico en Güneşler, hasta su explosiva química con Kerem Bürsin en Senkalkam, Ande ha conquistado corazones con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Y claro, su vida personal siempre ha estado bajo el escrutinio público, convirtiéndose en un tema de debate constante en redes sociales y medios de comunicación. Su relación con Hakan Sabank no fue la excepción. Desde el principio, muchos cuestionaron la compatibilidad entre una estrella de la televisión, acostumbrada a los reflectores y a la libertad creativa, y un miembro de una de las familias más tradicionales y poderosas de Turquía. Se especulaba sobre los desafíos de equilibrar sus carreras, sus diferentes círculos sociales y las expectativas familiares. Y ahora parece que esas especulaciones se han materializado en una pausa que ha sacudido los cimientos del jet set turco. Nuestra fuente, que ha estado cerca de Ande durante años, nos cuenta que la actriz sentía cada vez más presión por adaptarse a un estilo de vida que no encajaba con su esencia. Ande es una mujer muy auténtica y apasionada, nos dice nuestra fuente. Le encanta su trabajo, le encanta estar con sus amigos, le encanta viajar y descubrir nuevas culturas. Pero también valora mucho su independencia y su libertad para tomar sus propias decisiones. Y creo que en algún momento sintió que estaba perdiendo un poco de eso en la relación con Hakan. Además de las diferencias en sus estilos de vida, la presión mediática también habría jugado un papel importante en esta decisión. Cada una de sus apariciones públicas, cada uno de sus viajes, cada una de sus interacciones en redes sociales era analizado al detalle, generando una enorme presión sobre ambos. Es muy difícil mantener una relación normal cuando eres una figura pública, explica nuestra fuente. Tienes que lidiar con los paparazzi, con los rumores, con las críticas. Y eso puede ser muy desgastante, especialmente cuando estás tratando de construir una relación sólida y duradera. Pero, ¿qué significa exactamente esta pausa en la relación? ¿Es el preludio de una ruptura definitiva o una oportunidad para fortalecer el vínculo entre Ande y Hakan?
La respuesta, como suele suceder en estos casos, es incierta. Algunos expertos en relaciones aseguran que un tiempo separados puede ser beneficioso para que cada uno reflexione sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. Puede permitirles reevaluar la relación desde una perspectiva más objetiva y decidir si están dispuestos a hacer los cambios necesarios para que funcione. Otros, en cambio, son más escépticos y creen que una pausa suele ser el primer paso hacia una ruptura definitiva. Argumentan que la distancia puede enfriar los sentimientos y facilitar la aparición de nuevas oportunidades. Sea cual sea el resultado, lo cierto es que Andercel ha demostrado una gran valentía al tomar esta decisión. Ha priorizado su propio bienestar y ha apostado por seguir su propio camino, incluso si eso significa desafiar las expectativas de los demás. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad, es admirable que una figura pública como Ande se atreva a mostrarse vulnerable y a tomar decisiones que van en contra de la corriente. Así que, mi gente hermosa, estemos atentos a los próximos capítulos de esta historia. Porque aunque no sepamos qué le depara el futuro a Ande y a Hakan, podemos estar seguros de que será un camino lleno de desafíos, emociones y, sobre todo, mucha valentía. Y mientras tanto sigamos apoyando a Ande en su carrera y en su vida personal. Porque, más allá de sus relaciones sentimentales, es una actriz talentosa, una mujer inspiradora y un ejemplo de que se puede triunfar siendo fiel a uno mismo. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre esta bomba. ¿Qué creen que pasará con Ande y Hakan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Los leo con atención. Y como siempre, gracias por estar ahí y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias jugosas y exclusivas del mundo del espectáculo. Besos y abrazos para todos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Chao, chao.